Con base en el trabajo de investigación para acceder al título de magíster de la Universidad de Salerno en Italia y la Universidad Tecnológica de Pereira, el tercer capítulo se llevará a cabo de acuerdo a lo presupuestado de la misma, y es directamente el testimonio de viva voz de los combatientes en la Guerra de Corea por parte de la República de Colombia del año 1950 a 1953. Veamos. Muy buenos días. Su nombre completo, por favor. Mi nombre es Luis Carlos García Arcila. Nacionalidad, don Luis Carlos. Colombiano. Sexo masculino, estado civil. Casado. ¿De qué región del país es usted? Pereira. Risaralda, ¿sí? Risaralda. ¿De cuántos años se enroló en el Batallón Colombia? Yo me enrolé en el batallón, Enrolé en el Batallón Colombia en 1953. 1953, correcto. ¿A qué unidad militar fue asignado al llegar a la península coreana? Actividad militar a la 7ª división. Correcto. El Batallón Colombia perteneció a esa Perfecto. unidad. Perfecto. ¿Y qué grado militar tenía usted al momento de llegar a la península coreana? El grado de soldado. Soldado, correcto. Correcto. Bueno, ¿cuáles fueron sus jefes inmediatos dentro del Batallón Colombia? Cuéntenos. Los jefes inmediatos fueron primordialmente el general Alberto Ruiz Nova, Ya, porque correcto. yo viajé en el 2º batallón, Correcto. y de ahí suboficiales y oficiales de diferentes grados. Ya. ¿El jefe inmediato suyo era un capitán, era un teniente? Era sargento. Era un sargento. Primero. Ya. De ahí había un oficial, que este era un suboficial. Habían oficiales. Habían oficiales, capitanes, mayores, Ya. y dentro del grado de oficiales y suboficiales, dentro de los sargentos primeros, cabos segundos y cabos primeros. Ya, correcto. Cuénteme una cosa. ¿Cuáles fueron sus jefes militares extranjeros? ¿Tuvo algún jefe militar extranjero o norteamericano dentro del papel asignado a las Naciones Unidas? No, solamente de nacionalidad colombiana. Ah, Sí ya. lo sabían, pero no tuve esa oportunidad de estar Ah, con ya, ellos. correcto, correcto. Cuénteme, ¿cuál fue el primer bautismo de fuego suyo? El primer encuentro bélico con el ejército norcoreano chino. Cuéntenos esa experiencia. El Así. primer encuentro con el ejército de Corea del Norte, Correcto, el que a mí me correspondió, fue en Pusan, correcto, en un cerro llamado El Oxporti. correcto. Allí hubo unos combates bastante fuertes. Dentro de ellos yo fui herido en combate de guerra, ¿En qué parte? en el brazo izquierdo. Ya, correcto. Y de ahí, después del combate que fue bien librado por nosotros, los militares que fuimos heridos, fuimos enviados a Japón, a los hospitales militares, porque el país estaba en guerra y no le era posible atendernos. Muy bien atendidos en Japón, pero como el tiempo no era suficiente, regresamos nuevamente a seguir combatiendo en Corea del Sur. Ya, su experiencia en esta batalla fue traumática. ¿Cómo la vivió usted? Pues yo la vi preocupante, impresionante, daba miedo, porque estábamos muy jóvenes, no sabíamos si nos íbamos a ir en un combate de ellos o no. Era una situación bastante difícil. Después, más adelante, en otro combate yo volví a ser herido. Ya, después, Después, correcto. ya más adelante, Ya, fui herido en otro combate en el sector de Pusan. sí, sí, correcto, sí, ya me había dicho Pusan, pero sí, sí conocemos cuál es la región de Pusan, el puerto de Pusan, al sur de la península surcoreana. Fui Correcto. herido en otro combate y fui herido en la pierna, también otro tiro me pegaron. Nuevamente regresé a Japón, a los hospitales, y también fui totalmente bien atendido. Ah, bueno. ¿En cuántas batallas participó usted? Esas dos, y después fui en servicio interno dentro del batallón.
Ya, en Corea del Sur, todo en la península coreana. En toda la frontera con Corea del Norte. Ya. Cuénteme, ¿cuánto tiempo permanecieron ustedes en la península coreana? Mi tiempo fue prácticamente el año completo. Ya, año 53. 53. Hasta el armisticio. Hasta el armisticio. Ya, correcto. Luego, ¿ustedes que vuelven a Japón o vuelven directamente ya a Colombia? Regresamos ya para nuestro país, pero yo estaba hospitalizado en Japón todavía y ahí se me recogió y ya estaba en capacidad por lo normal y ahí ya regresamos a Colombia. Ya, correcto. Cuénteme por último, ¿cuál fue su mayor recuerdo de este conflicto? Mi mayor recuerdo de ese conflicto fue tal vez agradable. Sí, agradable o desagradable, Sí. no importa. Voy a contar el agradable. Sí. Yo estuve en el hospital militar, fui muy bien atendido por Japón y me encontré en esa época de mi juventud una noviecita ¿Japonesa? japonesa. Ya, correcto. Nos encantamos porque uno de esa juventud es muy tremendo. Se enamoró y nos enamoramos, yo no me quise venir todavía. Entonces le preguntó a ella y por medio del intérprete que decía, no, yo voy a hacer todo lo posible para que te quedes un mes más. Cuando el avión pasa y no recoge, sale ella y dice, no, el soldado García está incapacitado todavía, no puede viajar. Él se queda un mes más. Esa es una anécdota alegre y buena para mí, un recuerdo bueno. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba la novia suya? ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerda el nombre de la novia? Anoné. Anoné, ya de acuerdo. Y habla coreano. Adi que más caneana tawa doctor si más tané. Ya, correcto. Qué bien. Bueno, y otra experiencia que usted haya tenido allí en el campo de combate o otra experiencia en Japón. ¿Cómo era el clima, por ejemplo? El clima en la península coreana. A mí me tocó en las 4 estaciones, el invierno. El invierno muy duro. Invierno impresionante. Ya, pero ¿tenían ustedes buen totalmente. avituallamiento? Uniformes para el invierno, para sí. Invierno, también para el verano. Y todo enorme porque los militares de verdad son importantes y vale la pena. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Le agradezco mucho. ¿Nombre completo? Mi nombre completo es Benjamín Herrera, Nacionalidad. Colombiano. Sexo masculino. Estado civil, don Benjamín. Estado civil casado, bien casado, 64 años. Qué bien. ¿De qué región del país es, don Benjamín? Yo nací en el municipio de Pesca, Boyacá. Ya, correcto. Y cuando viajé a Corea, estaba viviendo hace varios años en Armenia. Correcto. De ahí salí para Corea. Ok. ¿De cuántos años usted se enroló en el Batallón Colombia? En el Batallón Colombia me enrolé a los 17 años. Ya, correcto. ¿A qué unidad militar fue asignado al llegar a la península coreana? Al llegar a la península coreana fui asignado a la 7ª División y la 13ª Brigada de Estados Unidos. Ya, correcto. ¿Qué grado militar, don Benjamín, tenía usted al momento de llegar a la península coreana? Cuando yo viajé, tenía el grado de cabo primero. Ya, correcto. Ya. ¿Y cuáles eran sus jefes inmediatos dentro del Batallón Colombia? Los jefes inmediatos era el comandante de la compañía pesada, a la cual... ¿De artillería o de infantería? Artillería pesada. Un batallón de infantería, pero tenía la división, la compañía D, que era la compañía de armas pesadas. Correcto. Y fue asignado al comandante, era el capitán Prieto. Ya. Más hacia arriba en el escalafón, ¿tenía algún jefe superior, Sí, teniente coronel? el jefe inmediato superior del comandante del batallón, el general Ruiz Novoa. Ah, ya, general Ruiz Novoa. Bueno. En ese orden de ideas, don Benjamín, ¿cuáles fueron sus jefes militares extranjeros o si los hubo o no? O sea, ¿ustedes dependían de alguna otra brigada extranjera dentro del papel asignado a las Naciones Unidas? Sí, prácticamente nosotros estamos asignados
inicialmente como ejército de las Naciones Unidas Correcto. y estábamos asignados al ejército de los Estados Unidos, que eran nuestros inmediatos jefes, Correcto. por correcto. intermedio de la Brigada 13 y de la Séptima División. Ya, ¿se acuerda de algún nombre de algún general norteamericano? Pues, así que me acuerde el general Van Fleet. Van Fleet, sí, correcto. Sí. Y el superior jerárquico era, no se acuerda del nombre, Pues, que el máximo jefe era el general Douglas El MacArthur, ¿no? general Smith. Smith, ya, correcto, general Smith, Sí. ya. Correcto, perfecto. Dígame, ¿cuál fue el primer bautismo de fuego, don Benjamín? El primer encuentro bélico con el ejército norcoreano y chino. Bueno, Cuéntenos el primer bautismo de fuego. el bautismo de fuego fue prácticamente en el Cerro 180. Correcto, así se llamaba, Cerro 180, correcto. Y, yo estaba asignado como segundo comandante del pelotón de morteros y me tocó esa acción de fuego con el pelotón de morteros. Ya, correcto. ¿Cuánto más o menos duró ese enfrentamiento Pues, aquí? eso duró prácticamente unas 10 horas. ¿Mucho tiempo? Que Sí, cuéntenos la eso. misión era ocupar el Cerro 180. Ya, correcto. Y empezaron ustedes allí a combatir. Sí, estaba la compañía A, parte de la compañía B, que eran los que iban a entrar a las posiciones de los nortecoreanos y chinos. Ya, correcto. Y búsqueda no solamente de tomar posiciones, sino de capturar prisioneros. Básicamente, a ellos a capturar prisioneros de ustedes. Capturar nosotros prisioneros, lo cual se cumplió. Se trajeron 6 prisioneros. Ya, de parte de ustedes, sí, correcto. ¿Norcoreanos o chinos? No. Pues teóricamente no lo tengo claro, pero eran todo está parecido. Sí, claro, sí, correcto. Yo tengo fotos de los Qué bien. prisioneros que se tomaron, pero mi función era dirigir el fuego de morteros. Ya, perfecto. La siguiente pregunta, don Benjamín, es ¿cuál fue su experiencia en dicha batalla, la personal suya? ¿Cómo sintió ese primer bautismo de fuego, esa primera batalla? ¿Cuál fue su experiencia Pues, personal? La realidad, en algo estábamos preparados, porque yo tuve como suboficial una preparación inicial de las 21 naciones que participamos, en la cual el entrenamiento era muy fuerte y se buscaba hacer una realidad de la guerra, o sea que había fuego continuo, uno tenía que arrastrarse por completo para evitar de que el mismo fuego amigo lo fuera a coger. Entonces, en base en eso, el entrenamiento ya en el pelotón de morteros Sí. ya era como algo de costumbre y de menor peligro, porque al fin y al cabo... Ya estaban entrenados, ya estaban, se venían entrenando. Estábamos en la parte de atrás de la línea de fuego directa. O Ya, sea, correcto. que Recibiendo apoyo, o sea, ustedes apoyaban a la infantería. Era de apoyo a nuestras fuerzas que estaban avanzando. De infantería, que iban avanzando, sí, correcto. Ya, qué bien. ¿En cuántas batallas combatieron ustedes y en qué frente? ¿Cuántas batallas combatieron ustedes? La realidad es que pues hubo muchos, porque en cada posición que nos asignaban siempre teníamos fuego enemigo. Recuerdo, por ejemplo, la de Kansun. Repítame, ¿en dónde? Kansun. Ya, correcto. La que habla 180, el ataque que hicimos al Cerro 400. Correcto. Y una de las mayores es la experiencia que tuvimos tan fuerte en el Olbolt. Ya, correcto, en Olbolt. Eso era otro enfrentamiento, otra batalla, en Olbolt. Fue prácticamente la más fuerte que tuvo el batallón colombiano. Ya, correcto. Donde tuvimos más bajas, más heridos y más prisioneros. Ya, fue muy duro ¿Cuánto tiempo, don Benjamín, duró esa batalla de Olbolt? Mire, nosotros estuvimos prácticamente asignados
a esa posición que era de las más peligrosas que sé. Me permite, yo tengo algo de Sí, problema. claro, claro. Sí, señor, no, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, hombre. Y por eso no me gusta mucho recordar. Claro, sí, una cosa. Porque No se preocupe. para mí es muy doloroso. Entonces, ahí duramos 2 meses defendiendo esa posición con continuos ataques de artillería. De ellos, sí. correcto. De artillería con diferentes ataques de hordas de combatientes que trataban de meterse a la posición. Nosotros tuvimos apoyo aéreo, nosotros teníamos muy buen apoyo aéreo. Muy buen apoyo aéreo de parte de los Estados Unidos. De parte de los Estados Unidos se llamaban los Tigres. Que eran, los Tigres voladores, sí, los Tigres voladores, que eran unos pilotos muy arriesgados, muy precisos en los bombardeos. Y eso nos ayudó mucho a contener la horda. Eso nos ayudó bastante. El ejército norcoreano y chino tenía muy poquita aviación, casi no tenía aviación, correcto. Sí. Fue una confrontación bastante, me dice usted, bastante sí, cruenta, sangrienta. Quizás de la más sangrienta que hubo. Ya, correcto, sí. Correcto. Bueno, otra pregunta, don Benjamín. ¿Cuánto tiempo permanecieron ustedes en la península coreana? ¿Usted? ¿Cuánto tiempo permaneció allí? En el teatro de operaciones coreano. En la zona de combate permanecí 12 meses. Ya, un año. Y dos meses de viaje, uno hacia Corea y otro de regreso. Se hizo por mar, ¿cierto? Sí. Se hizo por mar. 14 meses. No, la ida sí fue por mar, el regreso fue en avión, porque por conducto seguramente de la Embajada de Estados Unidos, nuestro relevo fue el más sufrido en la guerra de Corea, y nos dieron como premio un viaje por Estados Unidos. Allá, correcto. Entonces llegaron a la costa oeste, a California. Llegamos a San Francisco, correcto. Y de ahí salimos en tren de descanso hacia Nueva York. Hacia la costa este, o sea, al otro lado del país. De costa a costa. De costa a costa, sí. Eso sí, fue el premio que nos dieron por haber tenido el relevo más sufrido de allá. Ya, correcto. Bueno, por último, don Benjamín, cuénteme cuál fue su mayor recuerdo en este conflicto, el suyo, el personal, o sea, la vivencia personal que más usted recuerda. Eso es parte de lo que a mí me da más tristeza. Sí, señor, sí. Es avión donde yo sufrí quizás este problema psicológico. Correcto, sí, señor. Porque me asignaron con mi pelotón a recoger heridos en Olbolt. En Olbolt, ya, correcto. El 24 de marzo de 1953. 24 de marzo de 1953, correcto. Yo fui con 25 hombres. Colombianos. Sí, correcto. Únicamente a recoger heridos. ¿En el campo de batalla? En el campo de batalla. Sí. Ya había terminado prácticamente la invasión, no se veían sino cadáveres por toda parte. Uno tenía que andar por encima de los cadáveres porque estaban buscando heridos. Correcto. Eso fue lo más fuerte. Claro, lo más traumático. Fue en ese momento. Ya, y se pudo conseguir muchos heridos. Sí, la realidad habían heridos que no podían moverse. Correcto. Recuerdo que, por ejemplo, recogía el capitán Caicedo, que era el comandante de la compañía. Herido. Ya. No se podía mover. No se podía mover. Y a un poco de soldados y suboficiales, más o menos una cantidad de 10. Ya. ¿Y solamente colombianos o había también norteamericanos? No, solamente colombianos. Solamente nosotros. La realidad es que esa zona está asignada, la de Olbolt está asignada a un batallón estadounidense, un batallón coreano y el batallón Colombia. Un batallón surcoreano, sí, el batallón Colombia, correcto. Y la realidad es que al batallón de estadounidense se tomaron las posiciones, al batallón surcoreano le tomaron las posiciones. Coparon las y nosotros resistieron. No soltamos las posiciones. Qué bien, qué bien. Ese fue
Muy heroico. reconocimiento que hizo el comandante Van Fleet, que dijo, con 2 ejércitos como el colombiano ganamos la guerra. Perfecto, Esa don fue su Benjamín. declaración. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, don Benjamín. A usted, muy Le agradezco mucho. Esta es la última entrevista de los veteranos de guerra de Corea. Por favor, nombre completo, Diego María Marín Marín, nacionalidad, colombiano, sexo masculino, estado civil. casado hace 64 años, Qué bien. ¿De qué región del país es, don Diego? de aquí de Pereira, Risaralda, Qué bien. ¿De cuántos años se enroló usted en el Batallón Colombia? de 17 años. Ya, correcto. ¿A qué unidad militar fue asignado al llegar a la península coreana? Yo llegué directo para la compañía D, que era la compañía pesada. Ya, correcto. En esa compañía había 2 tenientes del batallón San Mateo, De aquí de Pereira. de aquí de Pereira, que era el teniente Cascante, que era el comandante del pelotón de mortero, y el teniente Leaño, que era el ejecutivo, el teniente ejecutivo. Perfecto. Don Diego, ¿qué grado militar tenía usted al momento de llegar a la península coreana? Soldado, sigo siendo soldado. Correcto. ¿Cuáles eran sus jefes inmediatos dentro del Batallón Colombia? Dentro del batallón Colombia estaba el capitán González, que era el comandante de la compañía D, Correcto. y el coronel Ruinoa. El general Ruinova, así coronel, que después fue general Ruinova. En ese entonces era coronel, Coronel Ruinova, que luego fue general de la después fue República. general. Ah, bueno. ¿Cuáles fueron, si se acuerda, don Diego, sus jefes militares extranjeros? No tenía ningún jefe No militar tuvo ninguno. superior, no tuvo ninguno. Bueno, estábamos Siempre ellos mandaban las órdenes al allá al comando general. Sí, sí, y correcto. el comando nos la transmitía a nosotros. Ah, bueno. Don Diego, ¿cuál fue el primer bautismo de fuego? El primer encuentro bélico suyo con el ejército de Corea del Norte y China. El primer encuentro fue el Cerro 180. Correcto. El Cerro 180 eran 3 cerros gemelos, eran iguales, Correcto. ¿no? En el cerro, cuando llegamos allá, nos dijeron, en el cerro, en el primer cerro, no hay sino un puesto de escucha. Correcto. Si no encuentran nada, pasan al segundo. Si no encuentran nada, pasan al tercero. Correcto, don Diego. Si no hay nada, se regresan. Nosotros llegamos al primero y no había nada, ya entramos más confiados al segundo, y del segundo sí nos empezaron a dar candela de lado y lado de los cerros. Ya, ¿no? correcto. Pero nosotros seguimos para adelante, llegamos al cerro 180, a la cúspide del cerro, allá tomamos el cerro, plantamos la bandera colombiana y de ahí ya nos ordenaron el regreso. Perfecto. ¿Cuál fue su experiencia en dicha batalla? La suya, don Diego. La mía, en ese momento yo estaba como radiooperador, Correcto. entonces siempre... El encargado de mandar las órdenes, de transmitir las órdenes. Entonces, a los radiooperadores eran a los que más le tiraban, porque Correcto. querían silenciar todo, Claro, entonces, ¿no? Entonces, nosotros teníamos unos radios de este tamaño más o menos que Americanos. americanos, que pesaban por lo menos, bajito, una arroba, porque la pila, la batería era más o menos de este tamaño, Claro. pesaba que daba miedo. Pero en ese entonces la antena era muy larga. Entonces se podía- El enemigo lo veía uno donde estaba el radio. Correcto. Y allá era donde tiraban el fuego. ya, correcto. Bueno, esa fue la experiencia suya. Entonces, experiencia. ¿qué hacía usted? ¿Se escondía? No, uno tenía que estar agachado, porque Siempre. tenía que estar siempre transmitiendo. Uno no podía y estar al pie con el comandante del pelotón o de la compañía. de la misión, Ya. ¿no? Y entonces, ¿qué era? Comunique tal cosa, haga tal otra, pase tal otra, y entonces eso era la misión mía. Ya, correcto. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo era muy aficionado a ser radiooperador.
Y yo pertenecía, por ejemplo, a la banda ciudadana aquí en Colombia. Aquí en Pereira. Aquí en Pereira. Sí, correcto. ¿No? Yo pertenecía a la banda ciudadana y allá entré primero a formar parte como pelotón de mortero. En el pelotón de mortero, que el teniente Cascante era el comandante, me sacaron para que pasara como radiooperador. Perfecto. Y ahí seguí hasta que hubo el combate en el Oswald. Ya, perfecto. Don Diego, ¿en cuántas batallas combatió usted y en qué frente? 2 batallas únicamente. Bueno, sí, correcto. La primera fue el Cerro 180. En la segunda llegué como radiooperador, tenía que estar recorriendo los puestos de observación, que eran los OPI. OPI, así se llama. Ya. Sí, Observation Place. Ya. ¿No? Entonces, y ahí en ese caso tenía uno que irse recorriéndolos todos y comunicando cómo estaban. Correcto. Y en una de esas entré yo al pelotón de ametralladoras. Ya eran por ahí las 5 de la tarde. Cuando entré al pelotón de ametralladoras, el teniente Trujillo Olivares salió y se asomó y pegó la carrera y se fue. Pero al brazo partido. Y yo me asomé cuando vi era la columna china que subía. Y le avisé a los compañeros, ¡suben los chinos! Y me fui detrás del teniente. Yo llegué a las 7 de la noche al pelotón de mortero y el teniente Trujillo llegó como a las 11 o 12 de la noche. Cuando el teniente Cascante me vio, me dijo, siquiera llegaste, me faltan apuntadores de pieza, coja tal pieza. Yo me fui para allá a cuadrar, las señales del mortero, ¿no? Y idea, carga tal, fuego de efecto, fuego. Y eso, fuego de efecto era seguido, no parar, sino dele y dele. ¿Pudieron parar la ofensiva china norcoreana? No, ¿la pudieron parar? ¿O sí, qué pasó? lógico, nosotros vencimos en ese tiro porque acabamos con todos los chinos que subían. Ya, correcto. ¿Por qué? Porque empezaron, primero llegaron los puestos de escucha, que el puesto de escucha no es de combate, únicamente a ver. Y entonces ellos subían y comunicaron de abajo, suben los chinos y dijo, ábranse, déjenlos pasar. Los chinos siguieron subiendo y cuando estaban arriba fue cuando empezó el fuego de mortero. artillería, no, de artillería ya de la artillería pesada de la americana, Ya. ¿no? Contra el cerro. Y hubo mucho muerto chino. Ya. De ahí, los poquitos que quedaron se devolvieron, pero cuando se devolvieron ordenaron cerrar la salida abajo. Entonces todo el que iba llegando lo iban fumigando. Qué horror. Sí, bueno. Esa es la guerra. Esa la guerra es guerra. Así es, así. Don Diego, ¿cuánto tiempo permaneció en la península coreana usted? 13 meses. ¿Ya de qué año, qué fecha, más o menos? Nosotros llegamos en noviembre de 1952 y regresamos en diciembre de 1953. Sí, porque el armisticio fue en julio del 53, entonces tuvieron en 4 agosto meses. del 53, Ya, correcto. julio o agosto Sí, julio del 53, sí. del 53. Sí, sí, sí. Entonces, que eso no fue acabar la guerra. Un sino armisticio, sí, un sí, lo armisticio sabemos. nada más. Sí, claro, eso no se Eso puede. siguió la guerra y todavía estamos en la Todavía guerra. después de casi 7 décadas sigue en pie de Y guerra. las dos todavía cosas. seguimos en las mismas. Correcto, sí, señor. Por último, don Diego, cuéntenos, ¿cuál fue su mayor recuerdo en este conflicto? El mayor recuerdo, Sí, que usted tenga, sí, el que vivió. desgraciadamente, mal recuerdo. Correcto, don Diego. Porque cuando nosotros llegamos a San Francisco, California, Sí, sí. que nos llevaron hasta Nueva York, de ahí embarcamos y arrimamos primero a dejar veteranos de Puerto Rico a San Juan. Llegamos a San Juan y los estaban recibiendo con todos bombos y platillos, ¿no?
los recibieron como reyes. En Puerto Rico, sí, en San Juan, Puerto Rico, en San sí, Juan. sí, sí. Y de ahí ya seguimos nosotros para Colombia. Llegamos a Colombia a las 11 de la mañana. A esa hora ya no había almuerzo, todavía no había almuerzo en el barco. ¿En qué parte, a qué parte llegaron de A Colombia? Cartagena. Ya, correcto. Nosotros llegamos a Cartagena y no había almuerzo. Bajamos, que ya vienen los buses por nosotros. Dieron las 5 de la tarde y no había llegado ningún bus. Uno paraba ahí en el muelle esperando a que vinieran por nosotros. Ese era el primer desencanto, que nadie nos estaba recibiendo. Era el primer continente que le tocaba recibir al general Rojas Pinilla. No se apareció tampoco. Llegamos a las 7 de la noche, nos llevaron para el batallón Infantería de Marina. Allá nos dieron un bocadito, que ya salimos para el aeropuerto. Llegamos al aeropuerto 24 de diciembre, ya 24 de diciembre, y pensamos que nos iban a dejar salir a pasar con la familia. Nos dejaron encerrados hasta el 28 de diciembre. El 28 de diciembre ya nos dieron salida y la mayor afrenta que empezamos a recibir nosotros, además de la del doctor Pastrana, fue que nos dieron unos tiqueticos así, que desgraciadamente yo lo rompí, que decía: señor jefe de estación de La Sabana, sírvase pedirle un pasaje en tercera al soldado Diego Marín, quien viaja de civil de la estación de La Sabana a Ibagué. Tome 5 pesos para que pague el bus de Ibagué a Armenia. Y otro tiquetico de esos para el jefe de estación de Armenia, que nos diera el pasaje aquí a Pereira. Un recibimiento de queda uno muy triste. Sí, don Diego. Esa es la peor cosa que pude haber recibido yo después de llegar de Corea. Correcto. Sí, perfecto, don Diego. Muchas gracias, don Diego, le agradezco mucho.